Esta Santa Misa la ofrecemos al Señor por las siguientes intenciones: por el eterno descanso en su aniversario natal de Pedro Cornejo, Luis Joaquín Uriburu, Luis Camilo Uriburu, Amalia Albrecht, Elvira Castellano, Santiago Germán Álvarez, por el eterno descanso de Berta Polonia y Francisca Quipildor, Monseñor Oscar Mario Moya, Padre Osvaldo Freire, Padre Pedro Antonio Greco, Padre Florian Curca, Kela García, Yolanda Maga Corregidor, Raúl Ángel de la Paz, Manuel Alejandro Díaz, Clarisa Castro de Chahue, Plinia Aguirre, Lisset Díaz, Severiano Gómez, Agustina Paz Juárez Mejías, Lucía Alejandra Walter, Leonardo Díaz, José Antonio Ruiz, Marcelo Bueno, Víctor Torres, Graciela Florencia Ledesma. Y de un modo especial por la salud física y espiritual de Alicia, también por la salud de Negrita y Cecilia, de Liliana y Sandra. Nos ponemos de pie, comenzamos esta celebración, lo hacemos cantando. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto, bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos de la Iglesia, vamos caminando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, nos acercamos al Dios justo y le pedimos que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueve en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Números. En aquellos días Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés?, decía. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam:
Vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo: te ruego, Dios, que la sanes. Palabra de Dios. Piedad, Señor, pequé contra ti. Piedad, Señor, pequé contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, pequé contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Porque pequé contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña a orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí. La barca ya estaba muy lejos de la costa y sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús.
Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar, tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaban quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Ayer, esta semana de semana 18 del tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia, ayer comenzábamos con lecturas del libro de los Números, que es el cuarto libro del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Es un libro que se llama Libro de los Números porque está lleno de estadísticas, de censos, y parecería como que es un libro aburrido, que no tiene sentido para nuestra vida de fe. Sin embargo, tiene una riqueza que nos puede ayudar a comprender algunas cosas del Nuevo Testamento también, ¿no? Miren, acá hay un detalle, y esta mañana hacíamos la lección sobre las lecturas del Evangelio del domingo que viene en la reunión de clero de los sacerdotes, y justo ahora yo la verdad que no lo había leído. Dicen: aquellos días Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés. Muy nuestro, ¿no? Murmurar sobre los demás. Y no solo sobre los demás, sino en este caso sobre Moisés, el ungido, el elegido del Señor. Dios lo había elegido de un modo especial. El domingo meditaremos sobre lo que significa murmurar. A causa de la mujer cusita con la esposa de Moisés no era judía, entonces no era hebrea, entonces, claro, y ahí viene todo, se desarrolla todo. Y comienzan, fíjense que dice: ¿acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? ¿No habló también por medio de nosotros? Y siempre la murmuración nos lleva por un camino que no es el correcto. Siempre, siempre, aunque sea verdad, porque no estaban mintiendo acerca de la mujer que se había casado con Moisés, estaban diciendo la verdad. Era una mujer que no era del pueblo, entonces tenía ciertas prerrogativas por encima de los demás. Atentos con esto. El Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. Nosotros decimos el humilde, el opopa, el tonto, que uno nunca dice nada. Fíjense de que la humildad va por otro lado de las ideas que tenemos nosotros. También a tenerlo en cuenta. Dice, uno ve una casa pobre, dice: ¡ay, qué familia humilde! No necesariamente tienen la virtud de la humildad. Pero fíjense cómo Moisés, que seguramente sabía que estaban hablando mal de él, fue y dice, el Señor le dice a Moisés y a Aarón y a Miriam:
vayan los tres a la carpa del encuentro. ¿Para qué nos sirve todo esto? Y bueno, las cosas hay que hablarlas antes de andar murmurando. Gran lección para ustedes y para mí, ciertamente. Porque cuando uno no las conversa, la murmuración sigue. Atentos, en cualquier ámbito. En el ámbito familiar, de la convivencia, religioso. Imagínense que un día comiencen a hablar del cura, de la parroquia, y se pasan la voz y todo el mundo te mira, se ríe, te dice cosas y uno no sabe de qué se trata. Yo les contaba alguna vez que un sacerdote, una señora, iba caminando por la calle y vio así en una parte oscura, así más o menos como a esta hora, donde no había mucha luz, vio un hombre que estaba besando a una mujer. Y oh sorpresa, mirándolo de espalda, se parecía al padre de la parroquia. Y la mujer dijo: ¡Ah, el padre! Y siguió de largo, dice: no, me voy a ver. Se volvió y se metió. Y no era el padre. No era el padre de la parroquia, ¿no? Imagínense que si se iba, se quedaba con que era el cura. Se volvió, vio y era otra persona. A mí me ha pasado hace como en el 2020, claro, en el 2020. Yo no me pongo de ejemplo, pero yo me reía porque la persona con la que me confundí era un médico y era bien mujeriego y timbero, le gustaba ir al casino. Entonces yo no sabía por qué algunas personas me miraban así medio mal, medio raro. Y un día me dicen: padre, me dice una señora, usted tiene un gemelo. Lo han visto ahí en el casino con una chica. Y después me mostró la foto. Parecido, che. Parecido. Y yo, para que se queden tranquilos, un día me fui al casino con unos amigos. De pechito me encontré una feligresa ahí en el tragamoneda. A la entrada, no, estaba la señora. Miren ustedes, pero la gente decía que era el padre. Y no era el padre, era otro. Nos pasa y uno murmura. Y eso no era verdad. Y cuando uno murmura sobre las cosas que son verdad, hacemos mucho daño, nos hacemos mucho daño a nosotros. Mira, el Señor dice: vamos a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor le dijo: escuchen las palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión y le hablo en un sueño. No todos somos iguales. No todos hemos recibido el mismo servicio. Entonces no tenemos que andar comparándonos, porque uno sirve de un modo, el otro sirve de otro. Dios da los dones a quien quiere, como quiere. En la iglesia es muy frecuente, es muy común, son los celos. Los celos porque el otro hace una cosa, porque el otro hace otra cosa. Y entonces uno quiere hacer de todo. No puede usted hacer de todo. Haga bien lo que Dios le ha dado, para lo que Dios lo ha hecho. Nosotros decimos en un refrán: zapatero a tu zapato. Claro, el zapatero sabe de zapato. Yo no. Entonces, miren qué gran lección, porque en vez de andar comparándonos con los demás, en vez de andar midiéndonos con los demás, pensar que Dios, bendito sea Dios, que le ha dado dones distintos a uno, al otro. ¿Para qué? Para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Qué maravilloso este libro de los Números. No sucede así con mi servidor Moisés. Miren, él es el hombre de confianza en toda mi casa. Miren lo que le dice Dios. Cuando los discípulos se pusieron
celosos con Juan, con Pedro y con Santiago, porque eran los tres que estaban más cerca de Jesús. Jesús los llevaba para algunas cosas a ellos tres. Miren ustedes qué importante que es que nos demos cuenta de esto. A veces se nos pasa, se nos olvida y andamos tonteando con celo, que este es más amigo del obispo, que este es la chupa media del padre, que el padre va a comer mucho a la casa de la fulana, que le llamemos al sultano o al perengano para que le diga al padre, porque como él es el que más lo trata. Amigo, Dios nos ha regalado dones a todos. Todos servimos, debemos servir con alegría en la iglesia, pero igual nos sigue pasando. Ay, esto van a hinchar con la música, todo el día macanean con la propaganda. Después tenemos que hablar de estas cosas también. Porque van a votar convencionales constituyentes. ¿Por qué eligen convencionales constituyentes? ¿Para qué? ¿Qué es lo que van a reformar de la Constitución? Porque no se reforma todo. ¿Qué dice la ley de la reforma de la Constitución? Eso ya aprendí hoy día, che. Soy buen alumno, parece. Entonces, atentos. Bueno, seguimos con lo nuestro. Dice, ¿por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Bueno, y ahí después viene el castigo que relata. Y cómo Moisés después interviene ante el Señor. Moisés hace de cada situación una ocasión para la oración, no para renegar solamente, porque bueno, muchas veces va a terminar siendo inevitable que no murmuremos, que reneguemos. Pero Moisés hace oración, reza por su pueblo, reza por sus hermanos, transforma esto que termina siendo un dolor, una angustia para él, en algo bueno. La oración sigue siendo y seguirá siendo siempre el modo, la forma de transformar nuestra vida y hacerla cercana a Dios. Por eso dice que Moisés era humilde, porque Moisés es un hombre de fe. Moisés invocó al Señor diciendo, te ruego, Dios, que la sanes. No guarda rencor en su corazón. No hay resentimiento. Qué hermoso, qué hermoso. Ojalá nos demos cuenta de lo maravilloso que es la vida de fe y nos esforcemos todos los días por mejorar un poquito más. Ave María Purísima. Ay, también te caen las arañas, los bichos del techo. Podemos acercar nuestra ofrenda, después podemos tomar asiento. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a las enseñanzas de Jesús, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo me guardan para la vida eterna. Soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor.
Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Gloria a ti, corazón de María, hoy te aclama tu invicta legión. Salve Augusta, Judith invencible, salve, salve, sin par corazón. Hoy que te alzas, oh Madre, en tu solio, circundada de regio esplendor, entusiasta tus hijos amantes cantan himnos de gloria en tu honor. Entusiasta tus hijos